Y esto, ahí. Yo lo voy a filmar para acordarme Sí, después sí, porque... sí. Ven, acércate. Ay, ¿cómo era tu nombre? Graciela. Graciela. Bueno. Voy a mirar el mar. Bueno, ponemos las manos acá. Toquen aquí, el borde. O sea que es la cara inferior y tu dedo pulgar ahí. Pero arriba del borde. Sin fuerza, está muy dura la mano. Recuerden, vamos a ver, apoyar la mano, por favor. Blandito. Apoyadito, sin fuerza. El dedo no tiene que hacer fuerza. Ahí me gustó. Es decir, que el dedo se apoya. Y ahora viene esto. Ahí. ¿Hasta dónde te llega? ¿Hasta dónde lo sentís? Y por lo menos hasta donde llega. ¿Y por acá abajo? ¿Hasta dónde se mete para adentro? Como dentro de la garganta. Como adentro de la garganta. A ver, hay que conseguir esa sensación. Vamos. O ven, Graciela, ven acá mientras el filma. Vamos. Se apoya suave. ¿Ven? Mirá, toca mi mano. ¿Lo sentís? Sí. Bueno, toca. Toca el dedo pulgar. ¿Lo sentís diferente? Sí. Bueno, ahora tiene que estar entonces así. Ahí está blandito. ¿Ves cómo viene? ¿Cómo va? ¿Llega por adentro? Permití un poquito. Vamos a hacerlo así. ¿Es igual? Ahí. Desde ahí. ¿Llegó? ¿Así? Bueno. Así está bien. Ahí está apoyadito. Bueno, desde ahí, con la yemita sigue. Bueno, pero vos fíjate cómo hago. Mirá, no es que esto lo dejo estático y sube así, sino que lo mueve. ¿Eh? ¿Ven? Ahí. Es como que lo mueve. ¿Tiene que hacer presión o no? Permíteme. Mirá, fíjate. Esto está apoyado. Toca mis dedos. Bueno, ahora toca. Lo vas acercando, pero también mueves la muñeca o mueves los antebrazos o los hombros para que esto llega. Bueno. Antes de hacer otra maniobra, después van a abrir y cerrar la boca a ver qué se siente. Dale. A ver, así está. Ahí vamos. Eso mover un poquitito. ¿Cómo va? ¿Se siente que llega? Lo siento más acá que la parte de acá abajo. Bueno, pon el pulgar. El pulgar está bien. No lo pongas rígido, blandito. Como que esto se desde lo aquí. junta. Ahora. Ese, ahí va. Ahí. Lo que vi así. Ah, yo se presiona desde acá abajo. Claro. O sea que, esto recuerden, aproximamos los extremos musculares. Es como que el músculo en el medio dejó de hacer nada, pero se hinchó, como cuando se contractura. Como no está haciendo ninguna contracción, ninguna fuerza, se relaja. Y el tendón se estira. Al estirarse el tendón también se relaja. Adelante, adelante. Buenas tardes, profesor. Avante. Profesor, la alumna va a estudiar masaje deportivo. Perfecto, ¿Le adelante. para que presencie un ratito la clase? Adelante, adelante. Ven, arrímate, deja todo por ahí, tranquila. Gracias. No, gracias. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno. Dale. Bueno, el pulgar no se tiene que mover. Fíjate. Esto, desde ahí. Ahí. Si lo desplazas, ya es otra maniobra. Esta es esta maniobra donde no se desplaza todavía. Bueno. ¿Cómo va ahora? Yo no sé. ¿Va llegando, va? ¿Cómo va? Yo siento bien todo esto y siento que trabajo esta parte de acá arriba. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, ahora entonces, abran y cierren la boca, a ver si va cambiando algo. La idea es que cada maniobra nos permita descubrir si hay un cambio, una modificación. Se siente mejor. ¿Cómo sentís? Sí, mucho más suave. Aflojó. Bueno, ahora viene con las dos manos. Pero ahora
Primero, fíjense, al hacerlo con las dos manos va a haber un pliegue. Ahí. ¿Ese pliegue qué era? Contractura. Adherencia. Ahí estamos. Bueno, primero seguimos trabajando de esta manera. Ahí, y el pulgar ahora va un poquito hacia abajo, pero no comprime pellizcando, sino que observamos. El pulgar está apoyado, los dedos largos suben y el pulgar desciende un poquito traccionando el tendón. Ahí. ¿Para qué? Para que se puntualice la acción en este segmento tendinoso. Bueno, una vez que vemos este pliegue ahí, ahora va a venir así. Ahí. O preferentemente de esta forma. Ahí. ¿Ven que hay bastante diferencia? No se llegan a aproximar nunca los dedos. No se tocan. Entonces, ahí vamos hacia arriba y hacia abajo. Lento. Tratando de que en este desplazamiento contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? ¿Qué sentiste? Parece que se arranca todo. No, no tanto. Se estira. Bien. Sí, pero bien. Se estira mucho. Aquí estábamos aproximando los extremos, generando el estímulo del reflejo miotático. Y aquí seguimos haciendo una acción similar. Pero ya los haces musculares se están movilizando uno con otro, como frotándose. Dale. Eso, sí, sí. Eso, ahí, eso. Ahora mover un poquito el pulgar hacia abajo. Blandito, como habíamos dicho. Como muertito el pulgar. No ponerlo rígido. ¿Cómo va ahora? ¿Se estira más? Bien. ¿Acá llega bien abajo? Bien. Exacto. Ahí. Primero los aproximás. Primero desde aquí. Ahí. Exacto. Pero también así. Claro, ahí. Sí, sí. Permitime un segundo. Ahí, mirá. Fíjate, lo pones ahí, sin tocar los labios. Y bien pegado a la zona preauricular. Y ahí vamos. Ahí va. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos. Adelante. Belén. Palacio Belén. Palacio Belén. La única que falta. No, no llegó Palacio Belén. Gracias. Gracias, Nelly. Por favor. 1, 2, 3. 1, 2. A veces, recuerden que cuando uno hace el movimiento 1, 2, 3, nuestros dedos se desplazan y se acercan mucho. Entonces, si se corrieron nuestros dedos, hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adelante, ¿cómo te va? Arrímate. Ahí. Bueno, se acercó mucho. Volvemos a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque si seguimos, miren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y va a pellizcar. Arrímate. Volvemos nuevamente a hacer la maniobra. No se tienen que juntar. Exacto. Bueno, fíjense. Estas maniobras, ¿no? Que vamos viéndolo, por la misma lentitud que tienen, ya están generando relajación. El tamaño de la superficie es grande, es otro de los elementos que ayuda a relajar. La superficie grande más la lentitud siempre es relajante. Entonces, eso, si bien la superficie por los bordes es chica, pero por su longitud va a ser grande porque toma mucha superficie de tejido. Entonces, eso lo hace lento y suave. Pero fíjense que la misma lentitud hace que la persona sienta que se estira todo, o sea, la elongación junto con la movilización del tejido y la disociación se va produciendo sin ningún problema. Si lo hacemos veloz, nunca va a haber un estiramiento y una buena elongación, porque la velocidad no permite que se elongue. Va a generar un estímulo neurológico la velocidad, entonces aumenta la velocidad de contracción. ¿Estamos ahí? ¿Va quedando? Sí, pero también juntas así.
Ahora estábamos con este. Sí, ya lo hicimos. Sí. ¿Eh? Sí. Y ahí, Sí, sí. y ahí, y ahí. Sí. Primero habíamos, o sea, primero era este, Sí. después venía este. Sí. Pero obviamente tiene que venir del otro lado. Con lo cual nos permite descubrir estos pliegues, esto. Como ya los tenemos descubiertos los pliegues, ahora cambiamos a este modelo. ¿Eso solo si descubrimos que hay adherencia? No, son Se hace maniobras igual. que conviene irlas repitiendo permanentemente. Bueno, ahora, de ahí entonces, ya apoyábamos el talón de la mano y ahora vamos a ir al arco cigomático para trabajar de esta manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto es un minuto. Recuerden, cada maniobra es un minuto. Como la cara es la región que estamos trabajando, no puede haber más de 15 maniobras. Por ende, 15 minutos. Más de 15 minutos iba a dejar la zona muy molesta, dolorosa. Entonces, una tercera ya viene ahí y ahora sí, desplaza y sube de nuevo. Esta viene bien ahí. Es una y una. Primero hacia abajo y después Primero hacia abajo. Y después hacia abajo. Exacto. Sepárate un poquito más, para que esto quede más derechito. Más para atrás. Ahí, dale ahora. No, derecha. Yo derecha. Derecha, ¿Derecha exacto. flexión? O sea, los miembros superiores lo más derecho posible. Cuanto menos flexión, mejor. Esto te va a permitir no hacer ninguna fuerza. Porque está apoyado ahí, entonces lo que va a trabajar es el dedo solo. Un poquito. ¿Vamos bien? ¿Cómo se siente? Me voy a dormir Está por durmiendo. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora, no los dobles los dedos así, sino que lleva. Sí, primero, está ahí. Ahora, dale para abajo. Despacito, despacito. Se apuró. Sí. Ahora llévate ahí, con el pulpejo de los dedos subí, para no clavar la uña. Y esto me lo sigo Eso ahí siempre, en ese lugar. Que Si suba, no me dan sube. el lado la mano, tengo que levantar porque... Bueno, lo pones un poquito más adelante, mira, si no ahí. Pero ojo, que no pase hacia abajo de la ceja, porque ahí le vas a apretar el globo ocular. Por eso, ahí. Hasta ahí. Ahí está bien. Dale. Vos pasaste ahí abajo, perfecto. Cuando subís, yo no estoy abajo. Ahora, dale, ahí engancha todo. ¿No es molesto? No. Bueno, ahora ponete más derecho, como le decía ella, y estira los brazos. Estás nervioso. Ahí, vas a llegar. Es porque ahora estoy comentando para que... Pero después te vas acostumbrando. Exactamente. Después, otra forma. Corremos para adelante en la camilla. Vamos a correr la camilla. Y ahora mismo te pones de esta manera. Pones una adelante, sobre todo porque son largos, y te acomodas. En el caso mío no tengo problema. Te queda largo, me queda bien. Entonces tenés que hacer como una tijera con las piernas. ¿Para qué? Siempre pensando que la cabeza esté en una misma línea con el talón. Una línea recta con el talón. Tampoco no es que queramos ser tan exquisitos, no es tan así, O sea, no hay que perseguirse tampoco, puede haber una diferencia, pero la intención es que para que nuestra columna esté cuidada, estemos lo más en esta línea. Bueno, ahora, ahí. Entonces, desde aquí, ahí vamos. Primera. Vamos estirando, Y ahí cuando llegamos al máximo estiramiento, 1, 2, 3. Ahora, seguimos. Y ahora volvemos. Ahí va. Esto, para el bruxismo, es ideal. Corre la camilla un poquito. Sí. Sí, A ver por qué eso. pasa con la postura. No, bárbaro. Hay que darse. Tenemos que ser duro y parejo. Va cambiando. Mamá mía, sí se duerme. ¿Va saliendo? Se rompe la idea. ¿Te va saliendo? Sí, yo nunca está con la lentillita. ¿Vos también? Sí, Ah, yo sí, como los como boxeadores. pero no te puedo decir cómo. ¿Va queriendo? Sí, Igual lo traía más. Sí. Este Llega todo lo que este puede. es el primero. ¿no? Ahí, Llega ahí nomás. Sí. Se cuenta hasta Vos, tres. bueno, concéntrate, sentí lo que hay abajo de tu yema del dedo. Sí. El pulpejo de Sí, que que no está ahí la nomás. movida.
Sentí. ¿Sentiste como que hay un Bueno, cilindrito así duro? Sí. Bueno, dale. Nunca hiciste. Eso que Hasta fue ahí. textura. Eso ya después vamos a ir viendo. Por ahora son contracturas. Después recuerden que dijimos que habría fibromialgia, miogelosis. Vayan sintiendo la textura para poder descubrir. Es como un músculo un poco más durito. Exacto. Más durito que la, digamos que la... Hay músculos que cuando Cachete. uno los va tocando parece que fueran cuerdas de acero, parece que fueran maderas de Acá duro que como está. así. Exacto. Bueno. Ahora entonces, ya le das todo Ahí no este y llega hasta aquí. Sentilo ahí. Arrancás de aquí y llega casi hasta ahí. Arranca de arriba del hueso, el arco cigomático, ¿no? Y termina abajo del arco cigomático. Está arrancando de arriba. ¿Cómo habíamos empezado? Empezabas así, apoyado. Estos dos ya lo vimos. Ahí. ¿Eh? Empezabas con esto, seguías con esto. Cuando descubrías el pliegue, venías ahí. Perfecto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veníamos con este, ahí. Después hacia abajo subimos. Después ahí, 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 entonces ahí. Ahora ya vamos a venir aquí. Ya tomamos. Como acá tenemos la apófisis mastoide, nuestro dedo va por debajo de la apófisis mastoide. Esto es donde el otro día dijimos que acá había un sector muscular que lo llamábamos triángulo de Tilius. Después lo vamos a ver, en el otro puntecito ya van a tenerlo más claro. Ya van a ver un poquitito de más Duele. No, era biomecánica la y demás. Bueno, desde aquí, ponen el dedo debajo de la apófisis mastoide. A ver. Acá. Desde ahí. Ahí. Sí. Y ahora vas a presionar así. Tu dedo ahí y esto aquí arriba. 4 dedos. Poné los 4 dedos, va a ser más cómodo. Ahí. Y vas a tomar todo este tejido así. Ahí. Ahí. ¿Se va viendo? Ahí. Desde ahí tomas todo. Empujar para adelante. Eso. Adelante. Para adelante. Adelante. Eso, ahí me gustó. Permíteme un segundo, que se lo marco así. Ahí. ¿Es tan fuerte? Es el... Vamos a ver. ¿Para qué? Para que yo me estoy cerrando. Dale. Esto A ver cómo esto vamos. Permíteme. Desde aquí. Esta es la apófisis mastoide. Desde aquí. Tomamos todo esto. Pero me produce pena, Ahí. porque con todo lo que gasto para crema, ahora me funciona todo. Sí. Cortito, porque lo cortito esto va a permitir que este tendón Siente que estás trabajando del acá. esternocleido empiece a relajarse por el estiramiento que le estamos dando. Pero a su vez, recuerdan que desde aquí había algo que se sentía dentro del oído. Sí. Después de este movimiento, ahora viene nuestro dedo aquí. Y ahí sí. Podemos apoyar así para estar bien derechitos. Y ahí va. Solamente. ¿Se siente dentro del oído algo? ¿Parece que arranca adentro? Eso. Bueno, quiere decir que esto que yo estoy haciendo, ¿cómo puede sentir la molestia dentro del oído? Si adentro del oído yo no le estoy metiendo el dedo en la oreja para que entre al oído. Esto tiene que ver con qué. ¿Qué vimos de cada manito? Eso, todo este grupo muscular está comprimiendo toda esa cantidad de, ese paquete nervioso. Y en todo caso básculo nervioso. Pero más que nada ese paquete nervioso que llega a generar reflejos hasta dentro del oído. Y no es porque el nervio lo agarremos, lo tiremos así como una soga y que se mueve todo. Es casi imperceptible el movimiento que hacemos. Pero los reflejos sí, ahí se producen. Mejoramos esto y se le va la molestia del oído. Así que eso lo van ya teniendo más o menos claro. Profesor, Sí. mi compañero Bueno. me aprieta acá y a mí me duele, pero no sé si... Acá, mirá, el asunto es así, aquí. Fíjate, Sí. Lo marco bien así. ¿Ves la apófisis mastoide? Sí. Ahí. Esto vas a sentir lo que después vamos a trabajar. Sí. Ahí, ven, pon la mano. Ahí. Ven con la mano. Arriba de la mía, para que quede justo. ¿Sentís
Ahora, tu pulgar. Ahí. ¿Ves que tomás como un paquete duro? Como si fueran 2 caños. Bueno, ahí. Ahora, los dedos largos. Eso. Dale cortito. Todo apoyadito ahí va mejor. ¿Mayor presión tiene que hacer? ¿O así suave? La búsqueda es que solamente se moviliza el tejido. No te duele, ¿no? ¿Se siente ahora? Bien. Bien. Ahora, la vez que hiciste eso, ahí. La yemita, nada más que eso, apenita. Aquí. Permitime un poquitito. Esto lo llevas para atrás. No te preocupa el arito, porque el arito no tiene que interferir ni molestar para nada. Fíjate dónde pongo el dedo. Y ahí. ¿Se siente? ¿Adentro del oído? La garganta. Llega hasta la garganta. Bueno, poné tu dedo ahí abajo del mío. Ahí. ¿Sentís una bolita? Sí. Bueno, esa es la bolita que movilizas. Es todo muscular. Y los otros son reflejos de la fiebre nerviosa. Es decir, que ella tiene tos, ¿que le vas a arreglar, curar la tos? No, si es por Igual me un da reflejito, entonces venimos acá, al esternocleido. 4 dedos por debajo y un solo dedo ahí. Lo mismo que hicimos en la parte tendinosa. Ahí. El otro agarraba más el paquete acá, atrás. Marcale, por favor, si todo el paquete, así de esa manera se va descubriendo. Primero iba a una zona como filtro. ¿Cómo va? Primero iba a la zona exterior. Después iba acá. Cortito. El de ahí atrás, cortito. Es nada más que eso solo. Ese pequeño movimiento, ¿no? Se empieza a escribir por los ojos. Siempre vayan preguntando por qué. Hay personas más sensibles que otras. Estos lugares, ¿no? El que tiene un umbral de dolor bajo va a espantarse. El que lo tiene alto no siente nada. ¿Está? Bueno, ahí entonces solamente apenitas ahí. Lo que se siente acá en ella no se siente en todo. Tampoco ella tiene más contracturado que lo demás. Bueno, después viene este. Abajo del esternocleido, el pulgar en el medio. Abajo. ¿Qué vas a hacer? Acá abajo. Ahí. Ahí. Nuestro dedo, ya al ir de esta manera, está yendo por la... Después vamos a ver el esternocleido, que no es una sola porción. Esto ya está directamente en el cráneo. ¿Este cómo era? Ahí. El externo. El de externo lo tomás desde abajo. Y el pulgar, ahí. Ahí nomás. Eso. Lento para que se produzca el estiramiento. Ahí. Se estira bien el frontal. Ese es el que está más bueno de todo, me parece. Y este te descomprime todo. Pero, ¿por qué es interesante? ¿Por qué? Si bien nosotros podemos empezar con estos musculitos, con una superficie chiquitita, pero esta superficie ya está trabajando dos. ¿Sentís algo acá? Sí, que se estira. Bueno, y ahora venimos ahí. Acá hay 2 musculitos, o ahí. Fíjate que esto no tiene para nada que llegar al globo. ¿Se siente ahí? Igual esto Ahí. es a medida que vayamos practicando es como que vamos a ir Sí, reteniendo. sí. Porque ahora me decía, hacerlo de nuevo y... No, tranquilo, estamos viendo. Esto ahora hay que practicar. Después de esto, entonces viene este. Es como el más profundo. Exacto. Todos son profundos, nada más que estos ya están dedicados a hacer un cambio importante. Hasta mitad de ceja, Puede llegar hasta aquí abajo. ¿Por qué motivo? Porque el temporal, cuando veíamos cómo masticaban, cuando lo veían en la proyección, recuerden que el temporal, cuando bajaba el maxilar, desplazaba por debajo de la ortotigomática. Y tiene en este lugar una relación indirecta con el macetero y con los dos pterigotes. La relación es indirecta, están solamente los tendones acá. Pero estamos trabajando todo de esta manera. Ahí. Aquí estamos, el temporal viene así. Todas sus fibras de esta manera. Cuando hacemos esto, lo estamos disociando. Bueno, se
Seguí trabajando, mírenle los hombros a ella, por favor. No cambie. Seguí trabajando. Mírenle los hombros. Bueno, ¿ven? Está así. Por eso tienen que estar separadas. Para que estos hombros estén normales. Y va a ser menos el esfuerzo. Y menos la molestia que puede sentir la persona. Es lo mismo cuando ponemos el pulgar duro. Si esto lo ponemos así, todo el cuerpo está flojo. Ahí. Bueno, ahora entonces, podemos ahí. ¿Por qué hago de esta manera? Ahí. Yo sé, claro, el curso le dice. Ahí. O ahí. Porque al estar apoyados dijimos que no hay fuerza por sobrepeso. ¿No? Bueno. Y ahora entonces tomamos esto. Bueno. ¿Esto qué es? La elongación. Eso relaja. Ahí. Es como el que le tiramos el cuerito en este pedazo tan chiquitito donde hay dos Está musculitos. buenísimo. Dos musculitos que apenas se persiguen. Nosotros cuando veíamos esa figura que se movía y que giraba y todo eso, ahí veíamos unos musculitos como trabajaban. Por eso la cabeza gira, una cosa, para que se pueda ver cómo se mueve. Entonces ya sabemos por qué el movimiento va acá. Pero permíteme, no llego hasta acá. Está siempre ahí, porque los músculos no vienen adentro, están aquí. Entonces no hace falta tocar el hombro. Bueno, después de esto, ahí venimos. Fíjense que cómo se ha movido toda la musculatura, que en lo que decíamos la disartria, que sería la segunda fase de la afasia, todo se está moviendo. Sin ninguna cosa en especial, ni puntual, ni nada excepcional. Cuando los músculos, cualquier problema neurológico afectan la cara, todo este tipo de movimientos son los que hay que hacer así lentos, porque esto permite que la musculatura se estire toda. Mirá, ahí. Miren cómo se mueve todo. ¿Te duele mucho? No. O sea, bueno, el tamaño de la superficie y la lentitud nunca va a hacer que duela. Si yo le hago rápido, le meto en la punta de los dedos, va a llorar. ¿Está la diferencia que es importante? Bueno, ahora entonces, ya desde aquí, vamos sí. Teníamos los cigomáticos. Bueno, los cigomáticos, si queremos, podemos hacer esto, o nuevamente esto. Ya estamos puntualizando aquí. Ahí. ¿Ven? ¿No? Ahí. Dale. Así. Como para sentir que tu dedo se mete por debajo de un grupo muscular. Y el grupo muscular está así, vos lo bovedás de esta manera. ¿No? Sentís como que, Sí, eso, que se endurece cuando sube y después sube. Y como que Bien. el dedo se mete así. Exactamente. Desde aquí, mira. Este viene ahí. Esto es muy bien, tranquilo, sin forzar nada. Sin forzar nada. En la medida que. Porque puede haber muchas. Claro, puede haber muchas, El del ojo, ¿podés repetir acá? Sería la contractura. Esto. Ahí. Ahí. ¿Ven? Estoy con los tres mentonianos. Y de ahí, simplemente ahí. Aquí sí. ¿Ven? Lo doblamos ya un poquito. Ya no es solamente así, sino que lo doblamos para que entre y separamos hasta ahí solamente. ¿Por qué? ¿Recuerdan que habíamos visto que había un agujerito acá? Sí. Que estaba saliendo un nerviecito. Sí. Bueno, llegamos hasta allí. Como para que ese agujerito quede despejado. Porque estamos movilizando todo este tejido. Y esos tres músculos, el triangular, el cuadrado y el borla, se movilizan en disociación. Ahora entonces, sí, ya vamos a venir a hacer esto. Ahí. Fíjense que si a lo mejor esta persona tiene la cara para allá, porque ha tenido esa fascia, todo esto sirve sin ningún tipo de problema. Miren, aquí estoy trabajando todo el temporal. Así. Venimos ahora.
venimos ahora para abajo, venimos ahora para arriba. Ahora, hay personas que en esas situaciones le puede quedar el ojo cerrado, le puede quedar un ojo abierto y esto colgando hacia abajo, o el ojo abierto con el párpado hacia arriba. Bueno, todos estos movimientos, recuerden que no es la intención nuestra que eso cambie, pero es sí mejorarle la calidad de vida. Es decir, a lo mejor la persona tiene el ojo abierto, todo rojo, a la miseria, con gotita todo el día, y nosotros empezamos a hacer este tipo de movimientos, ahí, para un lado, para el otro, venimos de nuevo con estos movimientos ahí, con estos movimientos aquí, estos movimientos aquí, son como los 4 puntos cardinales, hacia abajo, hacia arriba, lateral. Entonces, vamos por la parte lateral, sube y baja, va para abajo y vuelve, abajo y vuelve, lo mismo aquí. Ahí. En alguna ocasión, a lo mejor hay una musculatura que ya todo está relajada y sí ha quedado flácida. Pongamos que aquí vemos que está muy flácido, esto como que se cae. Ahí, siempre apoyadito, sin molestar el ojo. Rápido. Ahí. ¿Por qué sería rápido? Para estimular. Para generar un estímulo neurológico que aumente la velocidad de contracción. Por lo tanto, va a estar hiper. Ahí, de esta manera. Y ahí estamos haciendo esto. ¿Qué sería si me voy hacia la periferia? ¿Cómo quedó al abrir y cerrar? Todo relajadito. ¿Cómo quedó? Cambió bastante bien. Bueno, recuerden, antes de seguir, también puede que el odontólogo, si lo pide por escrito, con un guante se mete el dedo adentro y con la otra mano, o sea, las dos en conjunto presionan así. Como nosotros sabemos que el masaje no tiene que ser invasivo, si no hay una Prescripción médica. digamos, como una orden escrita, porque sería como una orden eso sería, digamos, a través del diagnóstico, hace la receta y nosotros seríamos parte de esa receta. Si lo pide por escrito, todo, entonces sí, no se pone el guante, mete el dedo adentro, sino todo externo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora volvemos. Entonces, esto, ¿sentís la sensación? Fuerte no se hace. No. Es todo para generar desde aquí un estímulo. Este sí lleva presión. Bueno, y ahora, entonces, hacemos, si es necesario, podemos hacer toda la tarea de vaciado y demás. Pero lo que nos interesa es trabajar como si fuera una B corta. La cara anterior, sobre los grupos musculares flexores, allí, de esta manera, ahí. Tratando de ver que cuando estamos haciendo la maniobra profunda, lenta, que los dedos se vayan movilizando. Ahí. ¿Se sienten hasta los dedos? La idea es esta, llegan los dedos. Bueno, ahora ya empezamos a ver aquí. Y empezamos a tocar ahí. Hagan este movimiento y observemos todos aquí. Ese huevito, sí, ese huevito. Este, ahí. Ahí. Esto, ahí, ese, ahí. Eso ahí. Ahí. Duele, sí, Sí, sí. duele. Ahí. Ahí. Esto son cosas que ustedes lo tienen que ya fijar. Esos son puntos que los tiene el 99%. ¿Tiene que doler? En términos generales, bueno. Sí. ¿Por qué? Es producto de contracturas viejas. Ya pasó de contracturas. Por eso lo tenemos todo. Bueno, uno empieza a descubrir todo eso, que todo esto lo vamos descubriendo sobre la marcha. Bueno, entonces, trabajamos esto, ahí, vamos trabajando todo para allí, trabajando todo para ahí, esta zona y el cuello de esta manera. Ahí.
Esto sería desde el extremo más lejano, o sea, distal del miembro superior, generar un estímulo. Es al revés de cómo funciona el sistema nervioso. La orden viene de allá para acá, nosotros lo hacemos al revés. Desde donde no funcionaría nada lo mandamos para acá. Es la ida y vuelta. ¿Está? Entonces, esto es lo que ayuda a que si los reflejos que están afectando esos músculos no están funcionando adecuadamente de esta manera, empezamos a hacer que trabajen. Bueno,